Buenas tardes, queridas hermanas. Me ha correspondido a mí entregarles hoy la palabra del Señor y estoy muy agradecida por eso. Es una bendición muy grande compartir la palabra de nuestro Dios y quisiera invitarla a ustedes, después de saludarla con mucho cariño a cada una de ustedes, quisiera que oráramos para que el Señor sea el que nos esté enseñando a través de las páginas de la Biblia cada una de las enseñanzas que Él quiere mostrarnos el día de hoy. ¿Me acompañan a orar? Cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestros rostros y pensemos con fe que el Señor está mirándonos, escuchándonos y está bendiciéndonos desde su trono. Amado Padre Celestial, en esta tarde, mi Señor y Dios, queremos inclinar nuestros corazones, Padre Santo, delante de su presencia, porque necesitamos su ayuda. Cuanto más ahora, Padre Santo, que estamos todas en casa, mi Señor, que no podemos reunirnos como sociedad femenina, que no podemos vernos físicamente, Padre, pero en espíritu y en verdad estamos adorando como dijo usted aquí cuando estuvo aquí Jesucristo, dijo que el Padre buscaba tales adoradores que lo busquen y lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que estamos haciendo, espiritualmente hablando. Estamos juntas, mi Señor, y su presencia está con nosotros. Padre, le pedimos que nos ayude, que me ayude para poder entregar su palabra en forma fidedigna, verdadera, sincera, Señor, para que mis hermanas, Padre, puedan aprender como usted también me enseñó a mí, Señor. Ayúdenos y que sea su Santo Espíritu el que sea hablando a través de nosotras. Le damos la gracia, le damos la honra y la gloria a usted, mi Señor. Y Padre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridas hermanas, el tema de hoy yo le puse por título Protección en medio de la prueba. Así se llama nuestro tema de hoy. Y la lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 15 al 21. Y yo le quiero pedir por favor a cada una de ustedes que busquen su Biblia y ya la tienen cerquita, entonces pueden abrirlo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 15 al 21. Pueden leer conmigo también y sería bien interesante comenzar que leyéramos juntas, ¿ya? Comenzamos con el versículo 16. La palabra del Señor dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esta palabra me ha ayudado mucho en estos días también para fortalecer mi fe, porque somos seres humanos y todos tememos, ¿cierto?, todo lo que estamos viviendo, y a la vez cada carácter de nosotras es diferente. Algunas de nosotras son mucho más fuertes espiritualmente, otras somos un poco más débiles, y en este tiempo en que hemos estado en casa, me he aferrado bastante a la palabra del Señor, y este es uno de los textos que más me ha ayudado también. También quiero que entiendan, hermanas, que no es fácil para mí el grabar y el estar tratando de enviarle un mensaje, porque yo no manejo mucho lo que es la tecnología actual, pero también entiendo que es la forma en que el Señor quiere que nosotros nos alimentemos el día de hoy, a través de su palabra como siempre, pero por estos medios que Él también ha permitido que existan. Así es que tenemos que tomarnos de todos estos medios porque necesitamos estar cada vez más cerca del Señor. Bueno, queridas hermanas, como les dije, el título de la lección de hoy es Protección en medio de la prueba. Ya leímos nuestra lectura bíblica y yo dividí en 3 puntos
lo que quiere decirnos el Señor en esta tarde. El primer punto dice, Jesús mismo nos encamina hacia la prueba. Como ustedes pudieron leer, y para contextualizar también, los versículos anteriores tienen que ver con el milagro que hizo el Señor Jesucristo de alimentar a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños con pocos peces y pocos panes también. Y hizo ese milagro tan grande. Pero también al leer todo podemos darnos cuenta, los versículos anteriores, el 13, el 14 o antes incluso, podemos entender que muchas de esas personas quisieron apoderarse de él. Por ejemplo, el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Uno se puede preguntar por qué el Señor Jesucristo se retiró al monte él solo si lo iban a hacer rey. La Biblia no lo dice, por supuesto, y tampoco nosotros podemos saber los pensamientos de los apóstoles. Ya al ver que su líder iba a ser proclamado rey, a lo mejor alguno de ellos sintió esa ansiedad por decir ya estamos listos, ya el Señor va a ser rey y todo, pero ese no era el plan de Dios, por lo menos no en esa época. Entonces el Señor Jesucristo los mandó a ellos que subieran en la barca cuando ya era tarde. Él se despidió de la gente, pero el Señor dice que se volvió a retirar al monte él solo. Si nosotros leemos los otros evangelios, por ejemplo Mateo 14, 22 o Marcos 6, 45, que relata la misma historia o el mismo evento, podemos ver y darnos cuenta de que el mismo Señor Jesús fue el que encaminó o el que ordenó a los discípulos que subieran a la barca. Vamos a leer uno de ellos, por ejemplo, Mateo 14, del versículo 22. Solamente el versículo 22. Mateo 14 y versículo 22. El título que está allí dice, Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, bueno, vamos a complementar con el 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Este es el mismo evento que relata Juan, ¿ya? Y si buscamos también en nuestras Biblias y buscamos a Mateo, también podríamos encontrar lo mismo, ya que el Señor Jesucristo fue el que ordenó a ellos subir a la barca, porque venía una gran prueba para ellos. Y la verdad es que este punto número 1, Jesús mismo nos encamina hacia la prueba, se subdivide en la parte A y B. Dice, Jesús conoce nuestras flaquezas y debilidades, ¿ya? Y la parte B dice, Jesús es el que ordena nuestros pasos. Lo mismo. Aquí está relatado, por ejemplo, al anochecer, dice en Juan 6, descendieron sus discípulos al mar. Descendieron sus discípulos, pero no Jesucristo. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. ¿Cuántas veces en la vida de algunos de los discípulos, los que eran pescadores, ellos estuvieron en una barca y pasaron ese mismo mar? Muchas veces. Y algunas veces acompañados de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión solamente ellos, sin nuestro Señor, y dice clarito acá, al anochecer. No sé qué tan bueno es salir al anochecer al mar. Ya, en los otros evangelios dice que se levantó un viento. Y sería bueno que después ustedes lo leyeran para que complementaran esta historia, ¿cierto? Verdadera, para que la complementaran. Entrando en una barca, dice el versículo 17, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Bueno, ellos se aventuraron a salir en la noche, no porque ellos quisieran. El Señor Jesús tenía un propósito para esto.
Y Jesús no había venido a ellos. Salieron sin el Señor Jesucristo. Acá dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Aquí está también lo del viento. Salir a navegar con viento de noche. Bueno, de donde yo saqué este estudio, dice que este mar, o según la geografía en donde está ubicado este mar, siempre permite que en forma inesperada, ¿cierto?, se levante tormentas, en forma así, sin que, como le dijera, pueden estar en medio de ese mar y surgen las tormentas en forma rápida y sin prepararse nada, porque así es la geografía de este mar. Bueno, esto le sucedió a ellos y a nosotros también. Cuando se levantan las dificultades, los problemas o algo tan grave como lo que está sucediendo ahora, la verdad es que es como un gran mar que empezó con calma y terminó en lo que estamos ahora, ¿cierto? Todas somos seres humanos, todas estamos preocupadas por nuestros seres queridos, por los hermanos en Cristo, por la iglesia que ya no se está reuniendo como antes. Y nuestra razón de ser como iglesia es estar juntos. Y eso no se está cumpliendo, a pesar de que en forma virtual lo estamos haciendo. Cada una de nosotras debemos de reconocer que no es lo mismo. No es lo mismo a la esencia misma de la iglesia, que es estar juntos, eh, apoyarnos mutuamente, levantarnos el ánimo. Pero sí hay una cosa, hermana, tenemos que buscar a Dios todos los días, a través de su palabra, de la oración, de la alabanza, porque si no vamos a decaer y el enemigo también busca cuando estamos débiles. Ya él quiere que nosotros regañemos contra el Señor, en fin, y nosotros tenemos que estar fuertes, pero todo eso se logra a través de su bendita palabra. ¿Por qué Jesús subió a este gran monte o a donde él subió? ¿Por qué subió solo? ¿A qué subió? Muchos comentaristas dicen que el Señor subió y desde allí los miraba, y es cierto, el Señor desde el monte donde estaba tenía la visión amplia para ver a sus discípulos en medio de este mar agitado. El Señor podía verlos, pero también tengo entendido de que nuestro Señor subió para tener comunión con el Padre, pero hay una cosa que hizo el Señor estando allí. Estuvo en comunión con el Padre, pero intercediendo por sus discípulos. Él los estaba mirando desde lejos y parecía que estaba ausente en ese rato, pero la perspectiva de Dios es muy distinta a la perspectiva que tenían los discípulos. Los discípulos se encontraban en plena tormenta de viento, con las olas inmensas, de noche, a pesar de que eran pescadores, algunos de ellos experimentados. Sin embargo, el temor se apoderó de ellos y estaban sin su maestro, sin el maestro que hacía poco, ese mismo día, había alimentado a 5.000 personas en forma milagrosa. No estaba allí. Pero esa es la perspectiva humana, o la perspectiva, como decía Eclesiastés, la perspectiva debajo del sol, la perspectiva humana. Pero la perspectiva divina era que estaba mirando en todo momento. Y en todo momento está nuestro Señor Jesucristo mirándonos, viendo que estamos pasando esta prueba. Cómo nosotros o nos aferramos a Él, o le reclamamos, o nos alejamos, o lo que es peor, y espero que nunca, ninguna de nosotras pueda blasfemar el nombre del Señor. Espero que nunca, jamás. Él está allí mirándonos y fíjese que Él no vino a la primera vigilia ni nada de eso. Cuando lean más o menos los otros dos evangelios, se van a dar cuenta más o menos a qué hora el Señor Jesucristo llegó a donde estaban los discípulos. Pero mientras tanto el Señor estaba mirándolos, orando, intercediendo. Y me hace acordar mucho cuando Pedro dijo que no iba a negar al Señor, ¿se acuerdan? Y lo negó 3 veces. Bueno, el Señor le declaró algo, le profetizó algo y le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Pero después agregó algo y le dijo, pero
como que no se preocupara porque él había orado al Padre ya por Pedro. Entonces, en este momento, yo por fe creo que el Señor nos está mirando a cada una de nosotras, de nuestras familias, y está dejándonos pasar esta prueba, pero en ningún momento Él se ha apartado o ha apartado su vista de nosotros. Él llegó más o menos como a las 5 de la mañana, que ya sería casi la última vigilia de la noche. Más o menos a esa hora llegó y ellos estuvieron forzándose a llegar a la otra orilla durante todo ese tiempo, desde que se subieron a la barca, pero tenían un viento contrario. No podían llegar, era imposible. Y le quedaban más o menos como 6 kilómetros en donde ellos estaban hacia donde tenían que llegar a la otra orilla. Y 6 kilómetros es más o menos la mitad de aquí a La Serena, porque de aquí a La Serena hay 12 kilómetros más o menos. Entonces ellos les quedaba aún la mitad para llegar a La Serena, una cosa así, más o menos. No tengo la oportunidad de mostrarle ninguna diapositiva más o menos para que vean, pero sí ustedes pueden imaginar en su mente la distancia que quedaba y el viento les era contrario, así que ellos avanzaban con sus fuerzas, pero con sus fuerzas no llegaban a ningún lado. Entonces, ¿qué nos está mostrando el Señor? Que nosotros con nuestras propias fuerzas, siendo esta pandemia como un viento contrario, no vamos a llegar muy bien porque las olas se están cada día más alzando más metros sobre nosotros y ya este virus está llegando incluso a personas ya conocidas. Antes estaba muy lejos por allá por China, después estaba en Europa, después estaba en Estados Unidos y ahora llegó ya a Sudamérica, llegó a Chile y ahora ya está en nuestra región y golpeando ya nuestra ciudad. Incluso hemos sabido de personas eh, conocidas que ya ha llegado. Esperamos, confiamos en el Señor, que esta ola que viene tan grande, que el Señor va a llegar en el momento oportuno, a la hora oportuna, según sea su voluntad, y va a venir y nos va a mostrar su maravilloso poder. Algo tenían que aprender los discípulos, porque no me cabe la menor duda que cuando estaban allí eh, entregando ese alimento que el Señor había multiplicado, los peces y los panes, ellos tienen que haber dicho, esto es lo que queremos, este es nuestro rey. Y habían otras personas, por supuesto, porque en esa época había como mucha sed de venganza hacia los romanos y lo único que querían era derrotarlos de alguna u otra manera. Así que quién mejor que este líder que podía congregar tanta gente y que podía llevarlos a una gran victoria. Eso pensaban la gente. No sé si los discípulos, yo creo que los discípulos no, porque ellos conocían mucho más el carácter del Señor, pero las demás personas que lo seguían, Jesús hubiese sido ahí en ese momento un líder para ellos guerrero y los hubiese llevado a un liderazgo con ese milagro que hizo. Pero el Señor Jesucristo no tenía en mente eso, porque el plan de Dios, de nuestro Padre, de su Padre, era muy distinto. No era ser rey en esa época. El Señor tenía otro propósito, era venir a morir por nosotros. Y de alguna manera tenía que enseñarles también a sus discípulos. Y por un momento los dejó solos para que aprendieran a depender de Él. Y clamaran y vieran que el Señor es Dios. Entonces tenemos el punto 1. Jesús mismo nos encamina hacia la prueba. Él dio la orden, pero Él también sabe nuestro destino. Él nos va a dar una prueba sin dar la salida, sin mirarnos, sin orar por nosotros, sin estar al lado nuestro. Nos va a dar una prueba sin que su presencia esté con nosotros. Él conoce nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Él intercede por sus discípulos. Y debemos depender de Dios siempre. ¿Ya? Él es el que ordena nuestros pasos. Y Jesús manda a los discípulos que entren a la barca. El punto número 2 tenemos Jesús está con nosotros en medio de la prueba. Aquí vamos a leer el versículo 18 de San Juan 6, versículo 18
al 21. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Aquí también hay una frase bien importante. Y dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, dice Juan, y se acercaba a la barca. ¿Ellos vieron que era Jesús? Aquí en Juan, o en el Evangelio de Juan, Juan le dio más importancia a que Jesús era el que caminaba sobre el mar. Los otros evangelistas, o uno de los otros evangelistas, también agregó el hecho de que Pedro caminó sobre el mar, lo cual es muy importante como una lección para nosotros, pero Juan se enfocó más en Cristo y aquí no relata lo que hizo Pedro, ¿ya? Entonces aquí podemos ver más el poder de nuestro Señor al caminar sobre el mar. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Es Jesús siempre el que toma la iniciativa. Él se acerca a nosotros. Pero ellos tuvieron miedo. Ese miedo, en el otro evangelio dice que ellos creyeron que era un fantasma en medio del mar y tuvieron miedo. Hombres, eran hombres duros, algunos de ellos eran pescadores, pero tuvieron miedo de que hubiese un fantasma allí y su maestro no estaba. Bueno, eso era lo que ellos pensaban, pero el Señor siempre estuvo con ellos. Tuvieron miedo. Cuando nosotros estemos en la prueba, y ya estamos en la prueba, en una de las pruebas de nuestra vida, una prueba tremenda, ¿cierto? Dice, ellos tuvieron miedo. Nosotros debemos acercarnos al Señor sin miedo, con confianza. Mire, dice que nuestro Padre nos entregó a su único Hijo, por amor, porque nos ama de una forma eterna, de una forma tan grande que el Evangelio dice de tal manera, o sea, ese de tal es una forma tan grande, nos ama a cada una de nosotras y dice que nos dio a su único Hijo o a su Hijo unigénito para que ninguna de nosotras se perdiera y sino que tuviera vida eterna. Entonces, a lo que voy yo es, no hay que tenerle miedo o terror de acercarnos al Señor, de orar, de depender de Él en medio de esta pandemia. Les digo, hermana, que si nosotros no leemos, no buscamos al Señor, no oramos, es muy probable que caigamos en esto, en el temor, en el miedo, en la incertidumbre, en la ansiedad, porque es posible que la parte débil, la parte carnal de nosotros tome el dominio de lo que quiere gobernar el Señor sobre nuestros corazones. Entonces tenemos que buscarlo en oración, tenemos que buscarlo en hacer estudios. Si ya no estamos reuniéndolos como iglesia, tenemos la obligación nosotras de buscar del Señor, de llamarlo. Él siempre va a estar dispuesto a estar cerca de nosotros. Él ha permitido esta prueba. Yo no sé si es un juicio de Dios por todo lo que está viviendo el planeta Tierra, no lo sé. Y tampoco sé si es algo creado por los hombres, como dicen algunas personas, que fue algo creado por los hombres este virus. Pero sea como sea, el Señor lo permitió. Y me lo imagino yo a Él arriba en el monte. Él tenía control del mar, tenía control de las olas, pero Él permitió, porque quería ver, quería probar a sus discípulos cuánta fe tenían, si iban a ser capaces de soportar todo lo que venía y todo eso, pero Él con mucho amor es como un padre cuando un hijo es pequeño o es adolescente y tiene que dejar que haga cosas ya porque uno no quisiera que su hijo se cayera, se golpeara, pero uno a la vez sabe que tienen que aprender a caminar y que eso les va a doler porque se van a caer. Y muchas otras cosas más, esto es un ejemplo pequeño, pero hay muchas otras cosas más que uno tiene que dejarlos ir.
así, Jesús los miraba con amor eterno te he amado. En otro versículo dice que Él calla de amor, como un padre que calla de amor. Es tan grande su amor que nos debe mirar con una misericordia. Bueno, eso mismo hizo el Señor. Y cuando ya era tan grande la tormenta, Él dijo, ya es hora. Y bajó, se había comunicado con nuestro Padre y comenzó a caminar como algo tan normal para Él, ¿cierto? Que las aguas que a nosotros nos hundirían inmediatamente, porque tiene otra, como les dijera, no es la palabra con textura ni nada de eso, pero es diferente a caminar sobre la tierra. Es muy diferente. Pero para el Señor todo es normal, porque Él es Dios. Él es Dios y quería demostrarle a ellos que este mismo Jesucristo que había multiplicado los panes es Dios. Nadie puede caminar sobre el agua, sobre los problemas. Nadie, si no es Dios, tener control sobre la naturaleza de esa manera, como lo tiene el Señor, soberanía sobre la naturaleza. Bueno, el Señor también nos quiere demostrar a nosotros que aunque esta pandemia o este coronavirus es tan pequeño que nosotros con nuestros ojos no lo podemos ver, no sabemos dónde está, si está en la esquina, si está muy lejos, no tenemos idea dónde está, solo sabemos que está acechándonos, así como el enemigo, ¿cierto? Que es invisible a nuestros ojos y también nos está acechando. Bueno, algo parecido, pero el Señor sí sabe dónde está y el Señor tiene el poder para controlarlo, para hacerlo desaparecer, pero por ahora Él está permitiendo que estemos en medio de la barca, en este mar oscuro que no se ve salida todavía, pero Él está mirando y está intercediendo por nosotros, como lo hizo alguna vez con Pedro, ¿cierto? Muy bien, tenemos el punto número 1, Jesús mismo nos encamina hacia la prueba. El punto número 2, Jesús está con nosotros en medio de la prueba. Y el punto número 3, Jesús ofrece esperanza. Leamos los versículos 20 y 21. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Esa frase yo soy, ustedes saben a qué se refiere. Siempre se usa cuando se habla del Dios Todopoderoso. Él siempre decía yo soy el que soy, yo soy el que existo por sí mismo. Cuando se le presentó a Moisés, dijo yo soy el que soy. No temáis. Y aquí le dijo así a sus discípulos, yo soy, no temáis. Yo soy el soberano, yo soy el Señor, yo soy el que tomo control de las olas del mar, de tus problemas, incluso de lo que está pasando. Yo soy, no temáis. Y mire la actitud de ellos. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca. Me imagino la alegría que tuvieron los discípulos, ¿no? La cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Se dieron cuenta? En forma milagrosa llegó enseguida. ¿Y cuántos kilómetros faltaban? Sin Cristo era imposible pasar a la otra orilla. Pero con el Señor llegaron enseguida, le pareció poco. Hermanas, si nosotros leemos la palabra, estudiamos, la buscamos día con día, durante este tiempo que estemos en casa, busquémonos un tiempo para estar a solas con el Señor. Nos va a parecer a nosotras. Enseguida pasa esta pandemia, hermano. No sabemos cuánto tiempo queda. No sabemos si vamos a volver a estar como antes en la iglesia o va a ser todo tan distinto. No lo sabemos. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, el Señor está con nosotros, como lo ha prometido, nos va a parecer que enseguida llegamos a la solución. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos sostuvo con su palabra. No es por nuestra propia fuerza, porque el viento ahora nos es contrario. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Que no debemos temer ante las circunstancias que nos rodean. Él es nuestro Salvador. Él no pudo hacerse rey en ese tiempo, porque el plan de Dios era otro. Pero Él es el Rey nuestro y algún día vendrá a gobernar. ¿No puede acompañarlos en la barca?
porque era necesario que ellos pasaran por esta prueba. Pero el Señor Jesucristo estaba intercediendo por ellos, así como está intercediendo por nosotras. Ellos tenían que reconocer su situación y clamar a Dios y decirle que lo necesitaban para pasar esta prueba tan grande y reconocerlo, que Él es Dios. Jesús nos permite pasar por muchas pruebas, pero para enseñarnos a nosotros también que Él es Dios. Él nos acompañará en toda circunstancia para mostrarnos su poder en nuestras vidas, para que estemos seguras de su deidad, su soberanía sobre toda circunstancia. El Señor venció a la naturaleza, venció a nuestro enemigo, venció la carne y venció la muerte, porque Él es Dios y Él está con nosotros. Él está en nuestra barca. No desaprovechemos la oportunidad de tener comunión con Él cada día. Yo misma soy, hermana, un ejemplo y me gusta sincerarme con ustedes y decirle que llevo más o menos 60 días, 2 meses, más o menos, sin salir. Creo que salí una vez por un problema que tengo físico. Salí a remediar ese problema, pero enseguida en casa y más, no, nada más. Entonces, si yo me considero una persona débil, hermana, muy débil, y creo que muchas me conocen, las más antiguas, siempre las nombro porque ellas me conocen muy bien. Saben que soy débil y que cualquier cosa o que si cambia una circunstancia o algo a mí me afecta mucho emocionalmente. Por lo tanto he tenido que aferrarme con mayor fuerza eh, a las palabras, a las promesas del Señor, a su presencia, porque si no yo voy a decaer, yo voy a caer. Entonces tengo bien claro eso, que si yo no busco del Señor constantemente, todos los días, es probable que esta prueba que estamos viviendo todas se alargue por mucho tiempo. Y es probable que no nos veamos muy luego, no lo sabemos, solo Dios tiene el control. Pero mientras, hermana, mientras que estamos pasando en la barca este mar agitado, esto terrible que está pasando, no se fije en las circunstancias que están alrededor. Busque al Señor, descanse en Él, busque su palabra, ore, comuníquese con nuestro Señor. Y Él le va a enseñar así como me ha enseñado a mí. Y yo no soy más especial que ustedes. Todas somos hijos de Dios, todas. A todas Él nos rescató con su sangre preciosa. A todas Él nos ama. Por todas está orando. No tema buscar un lugar tranquilito y cuéntele sus cosas como a un padre amoroso. Dígale, a veces no te veo, no veo la solución, Señor. Pero por fe yo creo que estás mirando y tú nos estás viendo cómo pasamos esta prueba, si con fe en ti o no. Y sé que estás intercediendo por mí. Hermana, el pensamiento que les traje el día de hoy, el Señor lo puso primero en mi corazón, me enseñó primero a mí y yo se lo he querido compartir a ustedes. No sé si es la forma o lo hice en la forma más correcta. Solo sé que lo hice con todo el corazón, creyendo que el Señor está conmigo y está con ustedes, enseñándole. Lo único que quiero con este mensaje es decirle que sin el Señor va a ser muy difícil. Vamos a seguir remando en esta dificultad y el viento nos va a llevar y nos va a provocar miedo, ansiedad y todo lo demás. Pero escuchemos al gran yo soy, está con nosotros y nos dice, no temáis. Oremos, hermana. Amado Padre, gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor, por su presencia en medio nuestro. Gracias por recordarnos lo amoroso, Señor, lo bueno, lo misericordioso,
lo mucho que nos ama a cada uno de nosotras. Señor, nos envía de su palabra, Padre Santo, pero también quiere usted que cada hermana busque por sí misma cada día el pan diario, que es la palabra del Señor, el alimento diario, que lo busque, Señor, cada día. Mi Dios, porque lo que podemos hacer el día miércoles es tan poquito comparado, mi Padre, con lo que usted nos quiere entregar cada día. Le doy las gracias por cada una de las hermanas que pudo escuchar. Yo le pido una bendición para cada una de ellas, mi Señor, en el nombre de Jesús, no en mi nombre, Padre. Yo sé que Él ya está orando por ellas y por mí, por nuestra familia, por nuestros seres amados, por la iglesia de Sindempar, por la iglesia que le alababa, que le cantaba y que ahora está vacía, mi Dios, y que están las bancas vacías, no hay instrumentos de música allí que esté alabando al Señor. Todo está en silencio, Padre. Cada domingo nos reuníamos y los miércoles las damas allí para alabar su bendito nombre. Hoy no se escuchan esas alabanzas. Yo espero que mis hermanas lo puedan, Señor, hacer en sus casas, cantarle alabanza a usted, porque usted escucha, usted ve, Señor. Usted quiere vernos en medio de esta prueba, cómo, mi Dios, le alabamos, cómo lo adoramos y cómo dependemos de usted. Gracias por este momento. Bendiga a cada una de mis hermanas. Protéjala, Señor. Que esta gran amenaza que está tan cerca, Padre, no tenga ningún control sobre nosotras, Padre, ni sobre nuestros seres amados, ni sobre la iglesia. Ayúdenos, Padre, a salir de esta prueba, teniendo la confianza y la seguridad de que usted está orando por nosotros y que usted nos está mirando y que va a venir y que va a haber una solución, Señor. No sabemos cuándo, no sabemos, Señor, ni de dónde va a salir la solución. Solo sabemos que usted tiene todo bajo control. Gracias, Padre amado, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanas. Que el Señor las bendiga siempre.